Pues buenas tardes. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. Muchas gracias a la Real Academia Galega y, en concreto, a Ana Boullón por la invitación para participar en este congreso. Estoy muy honrado y espero no defraudar demasiado. Como decía Emilio, efectivamente voy a hablar de una etapa toledana en el camino del sureste jacobeo. Me centro en la provincia de Toledo. En la provincia de Toledo no pasa propiamente el camino de Santiago, pero ahora sí, porque ahora, efectivamente, todos los caminos parece que van a Santiago. De entre los distintos caminos a Santiago, que se han aprovechado o recuperado, porque eso es lo que ha sucedido en buena parte de ellos, yo voy a hablar en concreto del camino del sureste. No sé si Emili ha hablado esta mañana, yo creo que sí, lo ha mencionado, el camino del sureste, que parte de Alicante, llega hasta Benavente, ahí enlaza con la Vía de la Plata, hasta Astorga, y ya ahí retoma o toma el camino francés. Pues prácticamente son 1.000 kilómetros, y de ellos 750 llegan hasta Benavente, que sería propiamente el camino del sureste. Ese camino atraviesa las provincias de Alicante, Albacete, Cuenca, Toledo, Madrid, Ávila, Valladolid y Zamora. Y yo, claro, yo me voy a centrar en la de Toledo y, en concreto, en una única etapa, porque son más de una etapa, la que discurre entre Novés y Escalona, pasando por Quismondo. Son las tres poblaciones, Quismondo es el punto intermedio, además de la antigua villa de San Silvestre y su castillo, que tiene cierta relevancia y por eso lo menciono ahí. En realidad es el camino real de Castilla, que iba desde Toledo hasta Ávila y hasta Valladolid, pero ya digo que ahora es el camino de Santiago y se ha aprovechado de esa manera. Ahí tienen, son dos mapas de situación para que más o menos se vea cuál es el camino del sureste. Es el que está marcado en el mapa de la derecha en azul. Y en concreto esta es la etapa, la que sale de Novés, pasa por Quismondo y llega hasta Escalona. Son 20 kilómetros. Esta etapa, y por eso la he escogido, tiene especial interés toponímico, al menos yo se lo he visto así. Una vez que se analizan los topónimos menores, también lo es por la toponimia mayor, por esas tres poblaciones que acabo de mencionar, pero le he visto bastante interés en la toponimia menor y es por lo que la he traído aquí. No propiamente porque sea toponimia jacobea, porque no puede serlo, al menos con ese aprovechamiento del Camino Santiago desde una época moderna, pero sí que tiene interés por otros motivos desde el punto de vista histórico, como ahora mencionaré, aparte de otro tipo de circunstancias que son las que también ahora voy a decir. Si salimos de Novés, lo que pasa es que, claro, aquí no se va a apreciar, es lo que yo decía. Voy a mencionar los topónimos que están justo al lado del camino, o sea, por los que pasa el camino en realidad. Son topónimos menores, aparece Fuente del Albañal, se ve, claro, por la lista que he puesto yo a la derecha, pero no propiamente, creo que no se verá por la definición en los mapas. Son los mapas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:25.000, en concreto he aprovechado 3. Fuente del Albañal, La Vega, Los Pedriegos, y pongo ahí se ve SIC, porque ahora diré algo de ello, Los Barrios, Fuente del Galindo, Los Perrillos, Los Moriscos, que este es interesante, justo antes de llegar a San Silvestre, y su castillo, que aparece como el castillo, La Cañada y Valdejudíos. Ya en otro mapa, en el 603-2, vemos Casa de la Candileja, Vega Aljama, Ladera del Tomillar, La Alameda, Los Eriazos, El Calvario, y ya se llega al núcleo urbano de Quismondo. Y a su salida, ya en dirección hacia Escalona, encontramos El Espejo, Los Azarcones, Pilatos, La Torrecilla, La Pátina, SIC, El Carnero, El Trillo y Trasierra. A continuación, ya en el siguiente mapa, vemos Mocho Chico, junto a Mocho de los Cohetes y Mocho Navarro, los Francolindos. Esta mañana también se ha hablado de Franco. Bueno, pues aquí tenemos aparentemente un Francolindos. La Gallega, y ya en las inmediaciones de Escalona, ya son prácticamente urbanizaciones, se encuentran Los Llanos, El Romo y, como un reflejo del que hemos encontrado a la salida de Quismondo, El Espejo. Bueno, pues ¿por qué me ha interesado esta etapa? Por el fundamento religioso y poblacional que parecen mostrar estos topónimos en su motivación. Hacen referencia a distintas comunidades, especialmente importantes en el pasado, en estas tierras toledanas. ¿A cuáles me estoy refiriendo? A las comunidades cristiana, musulmana y judía.
es que parece mentira que en este recorrido prácticamente lineal de 20 kilómetros nos hayamos encontrado topónimos que hagan referencia a asentamientos de estas tres comunidades. Y ahí lo vemos. Bueno, tenemos San Silvestre mismo, que es evidentemente es un agiotopónimo y es un topónimo cristiano. Pero justo, lo había mencionado, al sur se encuentran los moriscos y no queda lejos Valdejudíos y Vega Aljama. Y además, como acabo de decir, cerca de Escalona se halla un aparente Francolindos. Me interesaba especialmente este topónimo porque aparece en composición, aparte de Franco, que podría hacer referencia a la procedencia de los repobladores, un lindos que tendría el valor, o eso es lo que yo imaginaba, de cristianos viejos, porque ese es el valor que se le daba a los lindos, los cristianos viejos procedente de legítimos. Esta mañana también se ha hablado de la etimología de lindo. Yo soy bastante más favorable a la que señala Corominas. En la última edición del DELE se ha corregido, yo no acabo de entender eso tampoco, hacia un limpidus. Yo, por las explicaciones que daba el propio Corominas en su diccionario etimológico castellano-hispánico, lo veo claramente como de legitimus. Y efectivamente ese es el valor que se recogería, el de legítimo cristiano viejo, que es el que se le da a los lindos. Con lo cual, ya digo, estarían representadas las tres grandes comunidades religiosas que especialmente en este territorio, el de Toledo, el de la provincia de Toledo, tienen especial trascendencia, cristianos, musulmanes y judíos. ¿Qué ocurre? Que al rascar un poquito y ver si efectivamente ese Francolindos era tal cual, pues me he encontrado con que no es tal cual, porque al menos entre los habitantes de Escalona y en el plano del catastro aparece el nombre, en Escalona no lo conocen como Francolindos, es Frasco Lindo, además en singular. Y viendo los mapas del Instituto Geográfico Nacional, los anteriores, he comprobado que efectivamente, pues en las ediciones anteriores, no la de 2020, que es la actual y de donde yo he tomado lo de Francolindos, aparece como Frascolinos, ni siquiera ya como Lindo, sino Frascolinos. Es en 1968, aparte de la de 2020, cuando aparece ya Francolindos, y luego ya en esta última edición se le ha añadido el artículo, aparece como los francolindos. ¿Cuál es el nombre que se ha de tomar como primario? Pues en principio parecería que sería ese Frascolinos, pero también es verdad que solo entiendo que se pueden hacer suposiciones. Es posible que el topónimo, como digo ahí, usado hoy por los escaloneros, los habitantes de Escalona, que es Frascolindo, únicamente ese, se haya visto alterado parcial o totalmente a partir de verlo escrito de una determinada manera, al menos los informantes que yo he consultado. También es posible que el contexto sociopolítico de mitad del siglo XX, reitero que es en 1968 cuando aparece ya como Francolindos, haya podido influir en el paso de Frasco a Franco y quizás también de Lino a Lindo. Pero bueno, esta es una suposición mía que se me ha ocurrido y no pasa de la mera ocurrencia. A lo mejor es así, eso habría que verlo. El caso es que no es el único topónimo que aparece modificado en los mapas del Instituto Geográfico Nacional. Y me va a perdonar Marta porque voy a hablar de esto, pero es que no tengo más remedio. De todas maneras, hay que decir que los mapas del Instituto Geográfico Nacional cada vez se hacen mejor y cada vez corrigen más los errores que arrastran de épocas anteriores y efectivamente los van mejorando, porque toda la toponimia de la zona castellano hablante requiere una revisión importante. Y, bueno, pues ahí está también el Instituto Geográfico Nacional preocupado por ello y lo están haciendo, pero, claro, todavía se arrastran errores del pasado. Así vemos cómo los pedriegos, en realidad no es así, porque en la localidad mismo lo conocen como las pedriegas. Bueno, esto no tiene, parece, tanta importancia, aunque, bueno, es el femenino y no el masculino. Y así aparece en el catastro de Ensenada. Y en el catastro actual, que el catastro también tiene errores, pero aquí en este caso aparece bien. Fuente del Galindo no es tal, sino que es Fuente del Guindo, es la denominación fitonímica la que aparece adecuadamente también en el catastro. Los perrillos, que yo decía antes, es en realidad los perillos, hace alusión a un diminutivo del pero, entiendo yo. Y además aquí en el catastro hay divergencia porque sí se mantiene con esa forma modificada, alterada en las fichas del catastro, pero luego en el mapa aparece bien. O sea, es una cosa curiosa.
Y luego tenemos un topónimo muy interesante, que lo he mencionado antes, la Pátina, con esta pronunciación un tanto extraña, al menos aparece la tilde, pero aparece en uno de los mapas, en otro no. Y en uno de los mapas también aparece con ñ, pero aparece con ñ el arroyo, porque una cosa es propiamente la finca, el topónimo menor, sí, y el arroyo de la Patiña, que evidentemente tendrá que ser el mismo topónimo, ahí aparece con ñ. Pregunté a los escaloneros, no, perdón, no los escaloneros, porque esto es en Quismondo, cerca de Quismondo. Y en Quismondo me decían que era la Patina, ellos lo llaman así, como la Patina. También es verdad que a lo mejor no todos conocen bien el lugar, el topónimo, les suena y pues a lo mejor esa información no es del todo fiable. Precisamente, claro, luego ya viendo fuentes bibliográficas pude comprobar cómo hay un libro en concreto sobre la historia de Quismondo que está bastante bien documentado y en el que han trabajado pues, historiadores y han comprobado que en realidad ese topónimo es la Patiña, efectivamente, como el nombre del arroyo en uno de los mapas. Y se señala que ese topónimo tiene motivación antroponímica porque en los tiempos en los que surgió Quismondo, del que ahora hablaré también, Quismondo es un nombre personal germánico, es de repoblador. Bueno, pues en esos tiempos surgió igualmente una aldea con el nombre del repoblador, que sería Vicente Patiño. De hecho, ese nombre, o Patiño, fácilmente lo podemos relacionar con Patinius, que creo que Ana Boullón en su antroponimia medieval gallega menciona, incluso, sí, bueno, es claro, es del 99, no te puedes acordar de todo. Pero yo creo que ahí mencionas incluso que Patiño puede ser un diminutivo de apodo de pato. Bueno, ahí lo mencionas, no sé. El caso es que está recogido, está documentado este antropónimo. Y efectivamente pues es Vicente Patiño, con lo cual seguramente esa aldea quedó despoblada, pero el nombre se ha mantenido en el lugar y en el arroyo que lo flanqueaba y que es el que mantiene, aunque bueno, en femenino, el nombre originario. Pero vemos cómo luego los errores se suceden, ¿no?, en las demás denominaciones. Bueno, pues vamos a empezar con los cristianos. Ya de alguna manera lo he hecho cuando he empezado a hablar de Vicente Patiño. Decía que aunque Franco Lindos, que era el que más me ilusionaba, no haga referencia a Francos, que habría sido maravilloso, pero bueno, claro, ¿qué le vamos a hacer? No importa, es que no faltan los topónimos con motivación o rememoración cristiana. Pues tenemos el propio de San Silvestre, que mencionaba antes, la ermita de la Monjía, que no lo he mencionado, aunque aparecía en uno de los recorridos, porque es una variante del camino que se puede hacer para llegar hasta la ermita de la Monjía y retomar el camino luego justo a la altura del castillo de San Silvestre. El Calvario, ya junto a la población de Quismondo, y Pilatos, otro topónimo que a mí, vamos, me llamó mucho la atención. Pues San Silvestre, nada, esto es muy sencillo, es un castillo en ruina consolidada, es de propiedad privada, no se puede visitar, pero si pides una autorización sí que te permiten verlo, y se asienta junto a una antigua villa despoblada, la villa está, hay edificios, así llamada también, claro, por ser San Silvestre el titular de su iglesia. Gutiérrez de Cárdenas, personaje muy importante, fue comendador de la Orden de Santiago, adquirió y restauró el castillo en el siglo XV, pero seguramente sea de origen anterior. Bueno, seguro que es de origen anterior. Fue un lugar estratégico durante la Reconquista, evidentemente es anterior. La ermita de la Monjía, que decía yo antes, bueno, esto tampoco tiene mayor interés porque es un topónimo que es evidente también, es muy transparente. Monjía como derivado colectivo de condición de monje y sinónimo de monasterio y convento. Sí que, bueno, al menos me lo menciono, que se repite tal cual. Si uno busca en Google ermita de la Monjía, se encuentra con el de Golmayo en Soria. Entonces, bueno, pues es un topónimo que no tiene mayor... Bueno, estamos haciendo referencia a toponimia cristiana en esta etapa del camino, ¿no? El Calvario, que está junto a la población de Quismondo y que sí hace referencia a lo que aparece en la tercera acepción del DELE, del Diccionario de la Lengua Española, lugar generalmente en las afueras de una población en el que ha habido o hay una o varias cruces. No hay ahora cruces, pero sí que se sigue conociendo, por supuesto, ese lugar como el Calvario y se rememoran situaciones anteriores. Aquí aparece el término de humilladero, que también salió ayer, pues sería el sinónimo, pues es eso, un humilladero, un calvario. Y en las relaciones topográficas de Felipe II se menciona que las devociones que hay, en referencia naturalmente a Quismondo,
son las 4 cruces que están puestas alrededor del pueblo. O sea que, evidentemente, ahí haría referencia a las cruces y ahí tendríamos la explicación de Calvario. El de Pilatos es otro topónimo que tiene remembranzas cristianas, o que forma parte de ese imaginario cristiano, como digo yo ahí, y que yo, claro, entiendo, bueno, tampoco lo he estudiado con profundidad, pero que haría referencia a Poncio Pilato, no sé exactamente cuál es la motivación, aunque es un topónimo que he comprobado también que se repite en otras partes de España, en el mundo hispánico al menos, ¿no? Ya digo que no conozco la razón de la aplicación de ese antropónimo, que supongo que es un antropónimo, a este lugar justo en las afueras de Quismondo, ya yendo hacia Escalona. Pero es que encontramos Balcón de Pilatos en Campo de Criptana, por ejemplo, y es un mirador, así se explica, construido por la naturaleza para mirar al horizonte, salpicado de colinas, bueno, un sitio muy bonito para ver, ¿no? Y hay otros varios en La Rioja, en Navarra también, hay un Balcón de Pilatos tal cual. Y este verano, casualmente, yendo por Asturias, me encuentro en Luanco el Mirador de Pilatos. Y además ahí se explica que los patrones de las embarcaciones decidían en los días de invierno si se salía al mar o no, tras observar cómo estaba el cielo y cómo rompía el mar en los islotes próximos. Desde ahí, que yo he estado en ese sitio, se ve perfectamente cómo rompe el mar y pues se podía tomar una decisión respecto de si se sacaban las embarcaciones o no. Con lo cual, esa idea de la decisión asociada a Pilato, a Pilatos, pues a mí me ha gustado, no sé. Es una asociación que establezco, lo que pasa es que yo no sé cómo aplicarlo a Quismondo y en Quismondo, desde luego, no lo conocen todos porque está muy cerca del pueblo, pero no me han sabido decir pues cuál sería la motivación de ese topónimo. Pero remembranza cristiana sí que parece que tiene. Luego, claro, está la propia población de Quismondo, que, como decía, es el nombre clarísimamente de un repoblador, como lo sería La Patiña. Y aquí, además, se ha señalado que puede tratarse tanto La Patiña, que decíamos Vicente Patiño, como Quismondo, de repobladores de origen gallego. Y es que sí que se atestigua o se señala que en esta parte de Toledo o en esta parte del centro peninsular hubo repoblación, aparte del resto de la meseta, de población gallega. Con lo cual, bueno, esto a mí me ha venido estupendamente para decirlo aquí hoy, ¿no? Desde luego, Quismondo sí que es el nombre de un repoblador. Además, el nombre de repoblador de origen de timo germánico, ¿no? Con ese componente, el segundo componente, con el valor de protección, nombre de repoblador, está muy bien documentado todo, o sea que eso no es difícil. Sí que es difícil determinar quién era propiamente este Quismondo, pero bueno, que es un nombre de repoblador parece que no hay duda. Tenemos la gallega, lo que pasa que hay que suponerlo, topónimo reciente, moderno, no se remontará, imagino, no lo sé, a la Edad Media o a la época medieval, como sí Quismondo y Vicente Patiño. Se hace notoria la presencia gallega en la toponimia de esta etapa jacobea. Queda muy bonito decirlo así, ¿verdad? Pues es lo que ahí digo. Y también tendríamos, que lo hemos mencionado antes, Navarro, alusión a origen, en principio, pero puede ser un apellido también, cuidado. Entonces, bueno, digo, ahí es plausible, no obstante, su paso previo o intermedio como apellido. Aparece junto a Mocho, y junto a Mocho también aparece Mocho Chico y Mocho de los Cohetes, que son en realidad 3 topónimos contiguos que hacen referencia a un terreno que en origen fue único. O sea, fue un territorio único que se acabó dividiendo y por eso al final recibe cada uno una especificación distinta. Y hay una posibilidad de que tenga vinculación con el que fue propietario de la villa de San Silvestre en el siglo XII, Munio Mocho, está bien documentado. Claro, porque uno piensa en Mocho y piensa en cortado, como digo ahí, truncado, mutilado, puede ser, pero ojo, que tenemos un Munio Mocho documentado en la misma zona. Con lo cual, nos deja muchas interrogantes que lo que hay que hacer es que son 20 kilómetros. Lo que me ha dado de sí, pues da para mucho más y para seguir investigando. Musulmanes, pues claro, tenemos un moriscos, claro, que son los musulmanes bautizados, ¿no? Pero en origen musulmanes. Y luego también hago referencia a los judíos. Remiten asentamientos de esas comunidades en el pasado. Y eso también lo he podido atestiguar, a partir de las fuentes bibliográficas y de haber estado allí. La comarca de Torrijos y el Alfoz de Maqueda
recibieron población morisca deportada y, por ejemplo, en 1503 se habían trasladado moriscos a Maqueda y está señalado así, 68 personas fueron bautizadas, ¿no? Los moriscos, como decía, denomina una zona de olivares en la finca de San Silvestre, justo al sur del castillo, y el topónimo halla su motivación claramente en un agrupamiento de esta población, de esta comunidad, ¿no? Y es posible que esos moriscos, también se señala, trabajaran en la reedificación del castillo y fueran traídos por Gutiérrez de Cárdenas, este comendador de la Orden de Santiago, que ya mencionaba antes, que, por ejemplo, cuando uno ve la colegiata de Torrijos, no sé, se sorprende de las cosas que ve en la fachada misma, porque trajo columnas de Medina Zara, no sé, un poco extravagante todo, pero es realmente curioso, y fácilmente pudo traer a población morisca de Granada. Luego, claro, tenemos topónimos de étimo árabe, que no quiere decir que sean de procedencia de la época musulmana, pues está Fuente del Albañal. ¿Por qué? Porque además es que uno busca en el mismo DELE, en el Diccionario de la Lengua Española, y se encuentra estas palabras como apelativo. Albañal aparece, ya digo, en el diccionario, canal o conducto que da salida a las aguas residuales y depósito de inmundicias. Es cierto que, tal como se han hecho, bueno, o sea, hay quien ha estudiado esta fuente, es una persona en concreto muy apegada a Novés, y esto está al lado de Novés, de la población de la que parte la etapa. Y pues ha señalado que es una fuente de agua, no voy a decir cristalina, pero desde luego no, uno no piensa que sean aguas residuales, pero es posible que en el origen sí que lo fuera, eso ya estaría por ver. Los azarcones, además con plural, ese plural romance, pues evidentemente tampoco puede ser esto no es de imposición en época musulmana. Azarcón, con ese valor de minio, color anaranjado, muy encendido, además hace referencia a campos de cultivo, pues puede hacer referencia al color, ¿no? Hoy son parcelas de cultivo de cereales como el trigo y la cebada. Me encontré con que en Quismondo había quien lo llamaba acercones, y claro, pues una asociación, entiendo yo, con cerca o algo parecido. Pero bueno, el topónimo propiamente será azarcones, los azarcones. Y luego ya sí, no pasa propiamente el Camino de Santiago por aquí, o sí, porque luego también es verdad que cada población trata de arrimar el ascua a su sordina o el camino, en este caso, ¿no? Y Maqueda, que no es, ya digo, una población que yo aquí haya mencionado en esta etapa, bueno, Maqueda es una población importante. Sí que el Castillo de San Silvestre, por ejemplo, sí que pertenece al término municipal de Maqueda, y los moriscos pertenecen al término municipal de Maqueda, pero no al núcleo urbano. Y Maqueda sí que es un topónimo de origen árabe, aunque no está del todo clara su etimología. Parece que es árabe, porque todo el mundo lo ha explicado por el árabe, pero con distintas explicaciones, y Corominas es el que señala la segunda, ¿no?, de las que aparece ahí, mientras que Asín Palacios y otros investigadores señalan la primera. Pero bueno, parece que sí que tendría que ver con plaza fuerte, firmemente establecida, no lo sé. Bueno, eso es lo que al menos aparece. Y luego sí que tendríamos los judíos, que son los que nos quedan, ¿no? Y claro, aparece Aljama, que es una palabra de étimo árabe, pero aquí haría referencia a esta comunidad de judíos. Es sabido y es conocido en Toledo, por supuesto, y en esta zona que había, tanto en Maqueda como en Torrijos, importantes juderías en la Edad Media. Y Valdejudíos, también por yacimientos arqueológicos, muestra población que seguramente sea anterior a la época de reconquista cristiana. Entonces, habría un asentamiento previo andalusí, en época de dominación musulmana. Es que Valdejudíos está al lado de Vega Aljama, que tienen que hacer más o menos referencia a lo mismo. Está el arroyo de Aljama, que lógicamente hace referencia al arroyo de la Vega a la Vega de Aljama. En fin, es lo mismo, ¿no? Y claro, si estamos hablando de topónimos con referencia a judíos, no podía dejar pasar la posible procedencia, por muy difícil que esta pueda resultar, del topónimo final de nuestra etapa, que es nada menos que la población, que es importante, de Escalona, importante en el pasado, por supuesto también, porque sí que habría, o al menos yo no lo descarto, la posibilidad de que sea una réplica del topónimo hoy situado en Israel, de Ascalón, de la ciudad de Ascalón. Parece esto un poco, no sé,
Pero yo no lo descartaría precisamente porque las primeras documentaciones del topónimo toledano son Ascalona, con A. Y las últimas, hay en documentación medieval más o menos de la época de Ascalón, es en latín Ascalona igualmente. Entonces, como digo ahí, parece que se muestran como dos parientes muy próximos, como padre e hijo, clones de distinta edad. Claro, uno puede decir enseguida, y ya se ha dicho a lo largo de este congreso, que esas documentaciones pueden ser meras latinizaciones y no una representación cultista o que no tenga mucho más que ver, ¿no? Pero bueno, yo lo señalo, yo lo dejo caer. Como digo ahí, Ascalón, la ciudad de Palestina, se documenta como Ascalona, a partir de Ascalón, Ascalonos en griego, con su paso al latín, que luego pasa a ser Ascalona. Y Ascalona es la forma, reitero, del topónimo toledano también en sus primeras documentaciones. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el apelativo derivado de la ciudad de Ascalón, que es Ascalonia, con A, que además así aparece, que acaba dando el español Escalonia y Escaloña popular. Uno lo puede buscar en el diccionario. Es el chalote. Esto es. Entonces, bueno, y además la vacilación entre A y E átonas, eso es una cosa muy corriente en la Edad Media. Entonces, yo lo dejo ahí señalado porque, hay que decirlo también, y esto es importante, hay que entender el contexto también en el que no solo Escalona, que también, sino otros muchos topónimos de poblaciones toledanas se vincularon con ciudades de origen, bueno, ciudades judías o de Palestina, en un momento determinado de la historia, y eso se hizo con bastante intención. Toledo mismo aparece como si explicado, y esto lo hace Covarrubias. Uno busca en el Tesoro de Covarrubias Toledo, que aparece, y se señala que viene del hebreo Toledoth, con el valor de generaciones. Bueno, pues es que, claro, esto hay que entenderlo. Esta tradición del asentamiento de los judíos en la península ibérica en tiempos antiguos, porque se habla de Nabucodonosor, halla su momento de máxima expresión durante el siglo XV. Era el momento en el que los judíos justificadamente pensaban que podían ser expulsados y entonces, de esa manera, con esa vinculación a la toponimia, trataban de demostrar que habían estado allí desde hace muchísimo tiempo y que ellos no tuvieron que ver con la muerte de Jesucristo, o que al menos que estaban allí porque ya estaban allí antes de Jesucristo. Entonces, y claro, son las propias fuentes hebreas las que difunden la tradición que luego otros recogen, como Juan de Mariana, Covarrubias, como decía yo, para el topónimo Toledo, Pedro de Rojas, Amador de los Ríos, y bueno, decía, Escalona se vincula con Ascalón, Novés, que lo he mencionado también con Nove, entonces, pero ya digo que, así como en esas otras relaciones sí que es evidente que no tienen posibilidad de verosimilitud ninguna. En el caso de Escalona yo no lo acabo de descartar. No lo acabo de descartar. La presencia de judíos en Toledo es muy anterior a la conquista cristiana de la ciudad. Después de la Reconquista, la ciudad de Toledo pasó a ser el foco judío más importante de España y, bueno, y ya en época antigua se puede señalar la posibilidad de la presencia de judíos o de gente procedente de Palestina, no necesariamente judíos, sino gente procedente, bueno, de judíos, Judea, gente procedente de esa zona. Incluso, pues no deja de tener interés, como ya ahí señalo, la posible identificación de Soria con Siria, porque Soria no ha recibido el nombre, el topónimo de la ciudad de Soria, la provincia, no ha recibido una explicación clara. Y, bueno, Eugenio Coserio, uno de los grandes lingüistas del siglo XX, apuntaba hacia esa posibilidad, hacia que Soria pudiera venir de un Siria con Y, a través del árabe, de una forma árabe, que yo le doy desde luego cierta verosimilitud también. Es un poco arriesgado a lo mejor, pero bueno, ya digo que no lo puedo descartar. Claro, la hipótesis que se señala para Escalona hoy es que, además, si uno ve Escalona, es que está como en un escalón justo en el río Alberche, que parece que forma en el río Alberche. Entonces, claro, es la aplicación que normalmente se da. Y en Corominas, el propio Corominas, en su onomástico en Catalonia, y también lo menciona el topónimo Escalona toledano, a partir de la explicación que él da de escalón, ¿no? Y habla de la posibilidad del escalón. Bueno, y me queda Novés, que es el único topónimo del que no había hablado todavía, y no voy a decir mucho. Es aquel por el que comienza el camino, y claro, no voy a decir mucho porque no lo sé.
Claro, hay quien lo ha relacionado con el latín novalis, como derivado de novus, pero claro, tenemos ese sufijo, esa acentuación en es, que parece invalidar esas posibles explicaciones. Entonces, yo veo ahí la posibilidad de un sufijo de tipo gentilicio quizás, y lo dejo abierto, pero no tengo seguridad ninguna. El topónimo aparece documentado, la primera forma en la que aparece documentada aparece como no es. Entonces, no sé si es la V sepentética. Tengo muchas dudas, pero bueno, pues lo tengo que dejar así. Conclusiones, y no sé si me he pasado un poquito de tiempo. Pues eso es, que la toponimia en torno a esta etapa del Camino del Sureste, que me ha dado mucho juego, entre Novés y Escalona, con paso por Quismondo, que aprovecha el Camino Real de Castilla, pero hoy es el Camino de Santiago, es muy representativa del pasado histórico de Toledo durante la época medieval, porque a lo largo de sus apenas 20 kilómetros se hallan nombres referidos a repoblaciones y asentamientos de cristianos, musulmanes y judíos, reveladores de la importante presencia y convivencia, entre comillas, porque la convivencia no era tan buena como hoy desde los ojos actuales se pretende ver, de estas comunidades entonces, ¿no? Luego, claro, aprovechando esto, he señalado y he tratado de corregir los errores que me he encontrado en los mapas, que van mejorando, pero todavía los contienen. Y luego, claro, se abren muchos interrogantes, es para seguir investigando, que animan eso, a continuar investigando la motivación e historia de nombres muy sugerentes. Merece estudiarse la toponimia del camino, la toponimia en general de este camino en particular y del Camino de Santiago, por supuesto, en su conjunto. Y aquí salgo yo haciendo la etapa del camino, que la hice en plena canícula, con 25 grados a las 7 de la mañana. Y ahí aparece pues, el cartel de Escalona, naturalmente con la vieira, que es Camino de Santiago. Y finalmente ya cuando llegué, bueno, tengo unas pintas un poco... Claro, es ya cuando ya estaba llegando a Escalona y tengo esa gorra tan particular. En fin, muchas gracias, muchas gracias.